Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de viernes, de este nuevo día que nos vamos a encontrar. Este programa que hemos llamado Sin Lugar para los Débiles. Hoy tenemos un invitado especial. Vamos a estar charlando con Juan Palomino de muchas cosas, por supuesto. Vamos a estar charlando de lo que sucede con el transporte a partir de lo que dijo hoy el ministro de Economía, candidato a presidente Sergio Massa. Pero quiero tomar algo de lo dicho por Massa esta mañana en relación a este paro. A este paro del transporte que, claro, perjudica siempre que hay una tensión política y social, hay sectores perjudicados. El tema es que siempre son perjudicados los mismos, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras. Pero en este caso, no por responsabilidad de otros trabajadores que hicieron el paro, sino de instancias superiores, si se quiere, en este orden, en este caso del transporte. Massa habló de los parásitos del Estado. Me pareció una síntesis muy buena, muy ajustada, porque habló de aquel sector del empresariado, sin generalizar, de aquel sector del empresariado que tendría que haberle pagado a los trabajadores lo acordado, se queda con la plata que el Estado le da a través del subsidio y no se la da a quien tiene que dárselo. Esa tensión hace que todo el día haya faltado transporte y un paro nacional. Claro, muchas veces, lo charlábamos recién, muchas veces no se sabe ese recorrido, en dónde empezó el conflicto. Y la primera respuesta es que uno está enojado con los paros, que uno está enojado con los cortes, pero bien. Quiero detenerme en esta idea de los parásitos del Estado. Vieron que la derecha tiene su relato. Cuando a la derecha vos le decís Estado, te habla de parásitos del Estado. Pero te dice que los parásitos del Estado son los trabajadores del Estado, que los parásitos del Estado son los que cobran programas sociales, que los parásitos del Estado son los piqueteros, que los parásitos del Estado son los ñoquis, y en base, y te aseguran que está lleno de ñoquis el Estado, y para ellos ahí están los parásitos del Estado. Y todo el discurso social impuesto por ese sector de la derecha que tiene los grandes medios, instala esa idea. Entonces la construcción negativa para con el Estado es en relación a ese montón de hombres y mujeres a los que ese discurso acusó de aprovecharse del Estado. Y lo hemos escuchado. Lo que hoy el ministro de Economía anunció para un sector de toda esta cadena del conflicto, que son los empresarios, la derecha lo utiliza para aquellos que en realidad tenemos también derecho, y mucho más si se quiere, después vamos a ver por qué, de poder gozar de los derechos que nos garantiza el Estado. La clase media, por lo general, toma el discurso que se instala. El Estado es igual a ñoquis, el Estado es igual a despilfarro, el Estado es igual a someter, sostener esquemas de poder de barriadas muy humildes que los usa para la política. ¿Cuántas veces lo escucharon esto? Miles de veces lo escucharon. Bien, ahora, pensemos qué es el Estado. Pensemos que el Estado es quien a través y siendo en sí mismo las instituciones, un orden legislativo, un orden ejecutivo, un orden judicial, va regulando una sociedad que garantiza los derechos, que de alguna manera nos determina las obligaciones, y en el Estado estamos representados todos y todas a través de esas instituciones que lo integran. No es una cuestión optativa, no es si vos te sentís más o menos representado, lo podés sentir. Ahora, en lo concreto, sos parte del Estado. Alguna vez Cristina Kirchner dijo, la patria es el otro. También podríamos decir que el Estado es el otro. El Estado es el otro, no solo, no aislado, es el otro y es uno. Somos todos. El Estado es la mirada colectiva, es la construcción colectiva, es el desafío al menos de la construcción colectiva, en lo económico, en lo cultural, en lo político y en lo social en general. Ahora bien, a veces se instala la disputa del Estado versus el mercado. No debiera ser así. Debiera ser el mercado integrado a las actividades que le propone el Estado, pero siempre conduciendo al Estado. ¿Por qué? Porque vos, distintas instituciones del Estado, las podés elegir. Al mercado no lo elige absolutamente nadie. ¿Se acuerdan en la pandemia? En la pandemia, Patricia Bullrich planteó que aquellos que se podrían comprar la vacuna, que se la compren, y el resto, bueno, que pidan un préstamo, que le pidan plata a alguien, pero el Estado simplemente tenía que venderla. Y me acuerdo que nuestra querida, gran, enorme economista y colega además, Julia Estrada, una vez dijo, en plena pandemia, ojo que quedó demostrado que el mercado no te salva,
quien te salva es el Estado. Lo decía en pos de la pandemia, pero no solamente en pos de la pandemia, sino que en la cotidianeidad, porque el Estado llega a los sectores más vulnerables, a veces lento, a veces mal, claro, y eso es lo que hay que mejorar y eso es lo que hay que profundizar. Pero el Estado es la garantía que por lo menos se puede pelear para integrarnos a todos y a todas. La diferencia sustancial, miren, entre el Estado y el mercado, que insisto, están en disputas porque el mercado quiere conducirlo todo y llevar como un perrito al Estado, la diferencia sustancial es que el Estado nos mira a cada uno de nosotros y nosotras como lo que somos, hombres, mujeres o en el género que te identifiques, sujetos de derechos. Tenemos derechos y el Estado nos los debe garantizar. Para el mercado somos apenas consumidores. Por tanto, para el mercado si tenés valés y si no tenés quedarás en la marginalidad. Para el Estado vos valés por el simple hecho de ser un ciudadano de este territorio y tener y gozar de los derechos que establece la Constitución. Ahora bien, fíjense lo interesante, y por eso empecé por ahí, de los dichos de Sergio Massa, cuando usa las palabras que usa la derecha para castigar a los sectores vulnerables, vulnerados, que son ayudados por el Estado, lo utiliza para aquellos sectores de poder que entienden que el Estado es fenómeno cuando me sirve para los negocios. Hay una lógica empresarial en la Argentina que dice, el Estado tiene que ser socio mío. Cuando es socio mío como empresa privada, es fabuloso. Cuando el Estado me subsidia, como los transportes, cuando el Estado me subsidia, como el dólar soja, decía Jorge Elban ayer, el dólar soja es un subsidio infernal de parte del Estado, para sectores que tienen muchísimos ingresos. ¿Cuántas cosas más? ¿Se acuerdan de los ATP? Los ATP era claramente un subsidio del Estado. Y lo agarraron empresas que se le cae la plata de los bolsillos, en aquel momento y hoy también. Ahora, ese tipo de subsidio a muchas empresas de energía que administran la energía en la Argentina pasa lo mismo. Cuando el Estado pone dinero ahí, nadie lo cuestiona, porque parece que es una lógica de retroalimentar. Ahora, cuando el Estado pone el dinero, que es inversión, en salud pública, en educación pública, ahí aparece el relato condenatorio. Por tanto, uno dice, el problema que tiene la derecha no es con más o menos Estado, o no es solo eso, es el Estado en función, ¿y para quién? Entonces es esta la discusión. Me gustaría que como sociedad podamos discutir por qué las empresas subsidiadas que tienen enormes ganancias no son condenadas, no son controladas, no son denunciadas, cuando también hacen negocio con la nuestra, como les gusta decir a muchos y a muchas. Hacen negocio con la nuestra. Un sector hoy de los que manejan el transporte tenían el dinero del Estado, y acá utilizo las palabras que utilizan muchos comunicadores de la derecha, irónicamente, ¿no? Con la tuya, como les encanta decir, con la tuya financian, subsidian, mejor dicho, a sectores que luego no dan la plata a quien se la tiene que dar. Y el tipo, la mujer, que está esperando 3 horas a la noche rezando que pase el último colectivo porque se tiene que ir a José León Suárez, y a lo mejor, si no pasaba ese colectivo por el paro, tenía que dormir en la calle, literalmente, porque no tenía otro ingreso para tomarse un Uber ni nada por el estilo, o un taxi. Esa persona no termina viendo concretamente dónde está el comienzo de esta cadena que lo termina asfixiando a él. Pero claro, ¿cómo va a tener esa información y ese dato si la construcción política y social que hacemos es siempre sobre la víctima? Si siempre la construcción que hacemos es evaluar las consecuencias y nunca las causas. Hoy entonces debiéramos decirle a los argentinos y a las argentinas todos que hoy existió un paro, no por culpa de los trabajadores, sino por una tensión con un sector empresarial que tenía el dinero. O creemos que los grandes apagones de energía que hubo aquí en nuestro país era por falta de dinero. No, era por falta de mantenimiento. El dinero lo tenían, lo que pasa es que no lo ponían donde tenían que poner. Entonces, me parece que, en este caso, los parásitos del Estado es una buena síntesis, pero no son parásitos del Estado las víctimas de las políticas económicas de aquellos sectores que también se la llevan toda con el Estado. En la medida en que no nos apropiemos del concepto de Estado, del sentido de Estado y de que somos parte de él, y que la lucha política es
para transformarlo y que para que cada vez llegue a las mayorías, si no entendemos ese concepto, claro, si tomamos el concepto de aquellos que precisamente lo denostan porque no se pueden al servicio, bueno, será difícil poder salir de esta situación. Me acuerdo, y para terminar, cuando durante el gobierno de Macri, que se llegó diciendo de los ñoquis del Estado, el gobierno de Macri hizo dos cosas. Llenó el Estado de trabajadores y de trabajadoras, pero a ese Estado lo puso al servicio de los más poderosos. Entonces, no te saques de encima al Estado. Exigí que el Estado distribuya como tiene que distribuir. No te comas, se me ocurre a mí, no le estoy imponiendo nada a nadie, no te comas el relato de que el Estado mantiene vagos. O por lo menos no a los vagos que te construyeron y te estigmatizaron. Porque uno dice, che, ayer estábamos discutiendo los piquetes, estábamos discutiendo, son todos planeros que cobran del Estado. Mirá los dueños de Dota. Mirá los dueños de Dota. A esos no. Ahí todo pasa. Bueno, miren, si quieren que seamos todos parásitos, somos todos parásitos. Yo creo que no. Pero si la quieren, bueno, empecemos por ahí alguna vez. Alguna vez hay que dar vuelta a la taba. Y empezar entonces, no a estigmatizar a quienes recortan desde sectores que no lo conocen. Porque yo digo, ¿vos conocés a los líderes piqueteros? Sí, a muchos, porque los traemos acá, hablamos, porque están en los medios. ¿Vos conocés a los dueños de las empresas de transporte que se quedaron con la plata del Estado? No, ¿no? Parte de cerrarles el telón para que no los veamos es parte de esta lógica. Insisto, el problema no es el Estado, el problema es aquellos que creen que el Estado debe estar al servicio de sus negocios. Y el Estado no fue pensado para el negocio ni para el mercado. El Estado fue pensado para una sociedad que tiene que ser justa y equitativa. Bueno, ¿podremos discutir alguna vez eso en la Argentina? Ojalá que sí. Bienvenidos, bienvenidas a este viernes de Sin Lugar para los Débiles.